creemos que es el adelanto de elecciones lo que podría calmar a la población. Estamos conectados con Eliana Rebollar. Ella, como ustedes saben, es defensora del pueblo encargada. Defensora, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un saludo fraterno a las mujeres peruanas por este Día Internacional de la Mujer. Día que, como tú bien reflejabas, es un hito de reflexión, pero las mujeres tenemos una lucha constante y diaria todos los días del año. Por eso es importante hacer un espacio para reflexionar sobre la situación de las mujeres en nuestro país. Ahora, yo quisiera comenzar por un tema que se ha puesto en el debate, lamentablemente, ¿no? Que es esta discusión sobre la presencia de mujeres aymara con sus hijos al hombro, participando en manifestaciones, y por expresiones que ha tenido con respecto a este tema el ministro de Educación, y ayer, de alguna manera, tratando de bajar la tensión, la ministra de Salud. ¿Qué es lo que piensas, Eliana, sobre este tema? Bueno, son frases que son inaceptables, pero además denigrantes para las mujeres aymaras, y obviamente esto se extiende a las mujeres quechuas, porque vamos a recordar que las mujeres normalmente en el ámbito andino llevan a la espalda a sus hijos. Entonces, esa es una primera cuestión. Y señalar que el hecho de traerlos las pone en una situación de comparación con los animales por la falta de cuidado es una aseveración muy, muy gruesa y de parte de quien tiene una instancia de poder. Y además señalar que en algunos casos tendría noticia el ministro de Educación de que las habrían alquilado, rentado a los menores de edad para esta participación. Y esto, Nicolás, tiene relación con lo que está ocurriendo en las movilizaciones y manifestaciones que se dan desde el 7 de diciembre. Ya la Comisión Interamericana, en su visita del 11 y 13, señalaba que hay un fuerte discurso de discriminación, racismo en el fragor de toda esta situación de convulsión. Sin embargo, tomaban nota de algo que nosotros también hemos visto, que el discurso se está institucionalizando. Entonces, esto nos ha llevado a que se le haga llegar una comunicación al propio ministro de Educación pidiéndole que se rectifique, porque sus aseveraciones son realmente muy, muy denigrantes hacia las mujeres. Y esto no solamente afecta a las mujeres que estaban en ese momento en la movilización y que finalmente han sido víctimas de un disparo directo al cuerpo de una bomba lacrimógena, sino a todas las mujeres andinas, a las mujeres que saben que a los hijos se les trae y que la participación pacífica en una movilización puede darse de una mujer con sus hijos. Lo otro que hay que señalar es que nosotros también hemos instado siempre a no asumir riesgos y obviamente en una situación de movilización pueden haber riesgos. Sin embargo, estas mujeres estaban adelante pacíficamente, no tenían armas, con los brazos extendidos. Es decir, incluso, Eliana, incluso uno puede criticar el hecho de que se lleve niños a una manifestación, que eso no está bien. Pero el problema es que tienes maneras de controlar una manifestación distintas a lanzar bombas lacrimógenas a mujeres que sabes que tienen a niños en los brazos, ¿no es cierto? O sea, hay otras maneras de contener una manifestación sin llegar a la violencia, sobre todo teniendo en cuenta que hay niños de por medio, ¿no? Así es, y creo que eso ha sido el detonante de lo que ha ocurrido. Nosotros hemos ido a la región policial, hemos mandado comunicaciones para que se investigue y la respuesta del ministro del Interior ha sido oportuna de separar a las personas que estarían involucradas en esta investigación porque no es la forma, es inadmisible que sin haber un riesgo mayor de mujeres con hijos a la espalda en una movilización que se les lance bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, ni siquiera haciendo el disparo en parábola, que es lo que sus normas internas mandan. Ahora, Eliana, es inevitable en la circunstancia en la que estamos, es decir, no sé cómo resumirlo sinceramente, pero yo creo que es un sentimiento compartido de todos los sectores, porque somos un país lamentablemente muy polarizado, pero esto no da más. O sea, necesitamos salir de esta situación. El país tiene que ocuparse
de los problemas de la gente, de las tareas que están pendientes, porque tenemos no solamente urgencias, sino tenemos enormes posibilidades que estamos perdiendo porque estamos envueltos en esta crisis política que no tiene cuándo terminar. Ahora, lo que preocupa por el proyecto de ley que se ha presentado para endurecer las penas a los que violen los estados de emergencia es que todo parece indicar que la postura del gobierno de la señora Dina Boluarte y en particular de Alberto Otárola es la mano dura, digamos. Vamos a enfrentar estas protestas con la mano dura, la vamos a vencer, los vamos a rendir y ahí vamos a seguir adelante y hacer lo que hay que hacer. Y más allá de las consideraciones, digamos, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva puramente práctica, si esto está funcionando o no. Sí, nosotros el día de ayer se cumplían 3 meses desde el golpe de Estado que intentó dar el señor Castillo y esta crisis política y las movilizaciones sociales que se han dado. Hemos emitido un documento que es un informe defensorial denominado Crisis Política y Protesta Social, que es un balance defensorial tras 3 meses de iniciado el conflicto. Y uno de los aspectos que abordamos, aparte de haber recogido el invaluable trabajo que se ha hecho en nuestras oficinas, módulos, programas, todo el trabajo defensorial, se han mandado comunicaciones al presidente del Consejo de Ministros, en su caso al presidente del Congreso de la República. Es un documento que está colgado en nuestra web y precisamente le pedimos que se haga un control posterior de los estados de emergencia, de estas 12 declaraciones de estados de emergencia, pero también que se tome con cuidado esta propuesta de incremento de penas de delitos en el marco de los estados de emergencia, porque esto podría significar una sobrecriminalización de la protesta. Entonces son 2 temas que le hemos pedido al Congreso de la República, además de que continúen con lo que están haciendo, que es ver la posibilidad del adelanto de elecciones. Sí, nosotros estamos muy preocupados por esta respuesta, lo hemos dicho desde el inicio, que no son ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni la declaratoria de estados de emergencia las medidas que van a resolver esta situación. Es cierto que les corresponde garantizar el orden público, traernos paz social, pero de la mano tiene que darse un diálogo político, un diálogo social, que es lo que le pedimos al presidente del Consejo de Ministros, aparte de luchar contra la impunidad, que es lo siguiente que le decimos a la fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial. Porque no puede ser, Nicolás, que hoy día, por las muertes que han ocurrido en enfrentamientos de más de 48 personas, ya van un policía calcinado y 6 miembros del ejército peruano que han perdido infructuosamente la vida ahogados en Ilave, no haya muestras claras ni siquiera de una persona que podría estar sindicada. Sin embargo, si regresamos al tema de mujeres, hemos visto como la señora Navarro, quien habría estado entregando cuotas de dinero para una movilización en la capital, ha merecido 30 meses de prisión preventiva. Y el argumento en esa prisión preventiva está basado en que no tiene arraigo en Lima, como es obvio, es una manifestante que venía de Andahuaylas, y también el hecho de que dejó abandonados a los hijos. Entonces ahí tú ves 2 caras de una misma moneda, mujeres que pretenden participar y hacer sentir su voz de protesta, pero a quienes se les limita esa participación pública, poniendo siempre en cuestión su maternidad, la maternidad de mala madre porque los dejó, o mala madre porque los trajo a la espalda. Entonces sí necesitamos tener una mirada a lo que tú señalas. El país tiene serias deficiencias, la Defensoría va identificando problemas en salud, en violencia, en educación, en seguridad ciudadana, que no pueden parar, entre otros aspectos que nuestra sociedad necesita sean vistos con la atención debida por el Poder Ejecutivo. Ahora, regresando al comienzo de esta respuesta, ¿cómo salimos, Eliana? Es decir, ayer hemos entrevistado, por ejemplo, a los dirigentes del Frente Unido de Defensa de la provincia de Espinar, que reclaman la renuncia de Dina Boluarte. Pero en el diálogo, que es algo que tanta falta nos hace, es decir, escucharnos, en la búsqueda de entendimiento, yo le pregunté en algún momento, ¿y qué pasa si se adelantan las elecciones?
Y la respuesta me sorprendió porque lo que me dijo este dirigente es que eso plantea más o menos otro contexto, ¿no es cierto? Que es algo así como que el reclamo como denos algo, ¿no es cierto? Denos alguna respuesta. O sea, no puede ser que estemos en esta crisis política y el Congreso no adelanta las elecciones, el señor Otárola no quiere asumir la responsabilidad política sobre las decenas de muertos y la presidenta no quiere renunciar. Estamos en una situación sin salida donde ¿qué es lo que queda? Más confrontación. Fíjate, ese es un tema que la Defensoría del Pueblo lo ha analizado y una de las recomendaciones puntuales que hacemos es la necesidad de que en el Congreso de la República puedan evaluar el adelanto de elecciones. Porque lo otro entenderemos que es una decisión personal y política que en cualquier momento podría tomar la presidenta, pero nada le obliga a tener que renunciar, porque sí hay que reconocer que ella constitucionalmente ha asumido el encargo de ser la presidenta de la República y podía bien hacerlo hasta el año 2026. Ella en su momento dijo que estaba dispuesta, presentó el proyecto para el adelanto de elecciones y esto se ha ido distendiendo entre enero, febrero en el Congreso de la República. Hoy nuevamente está en ciernes esta posibilidad. Nosotros creemos que esa es una posibilidad cierta de darse. Obviamente necesita 2 votaciones calificadas o un referéndum y veremos si es que realmente se da esa ruta. De no darse alguna solución como esta del adelanto de elecciones, que es la que la Defensoría ha propuesto más allá de pedir la reposición del señor Castillo, la renuncia de la presidenta, que se vaya el Congreso, porque todo tiene un marco dentro de la Constitución, creemos que es el adelanto de elecciones lo que podría calmar a la población y ya ponerse a trabajar en una dinámica distinta, cambiando el sentido hacia la preparación de los partidos políticos, las candidaturas y lo que significaría un proceso electoral en lo inmediato que podría darse hacia fines de año o al año entrante. Ahora, el problema, Eliana, es que en toda esta crisis al final, ante la falta de salidas políticas, se le está una vez más, como ha ocurrido otras veces en la historia del Perú, cargando la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Y en un contexto además bien complicado, ¿no? Porque tú no le puedes decir a los miembros de las Fuerzas Armadas, anda a enfrentar la protesta social cuando esa no es su función en la sociedad, ese no es el lugar que constitucionalmente tienen que ocupar, porque para eso está la policía, y lo que resulta es que hay muertes. Y cuando hay muertes que son casi una consecuencia inevitable de haber puesto a los militares a enfrentar la protesta social, recibes el mensaje como el que da el premier ante la fiscalía de y yo no tengo nada que ver, pregúntenle a los militares. Es decir, llevas a los militares a enfrentar la protesta social, lo que inevitablemente va a terminar con muerte, porque ¿cómo hace un militar que solo tiene un fusil y que no está entrenado para enfrentar una protesta social? Es decir, enfrentarse a manifestantes que, por ejemplo, tiran piedras. Un policía está preparado para eso. Un militar agarra el fusil y dispara. Pero no puede ser que el mensaje que le des a los militares sea, si hay muertos es tu problema, cuando son los políticos los que han mandado a los militares. Y encima ocurre este trágico incidente de Ilave, ¿no? De 6 militares muertos, que, Eliana, esto pudo ser una tragedia. Si ese grupo de militares, en vez de tratar de cruzar el río para evitar la confrontación con la población, enfrentan a la población y disparan, ¿cuánta gente moría en Ilave? ¿Cuánta gente hubiera muerto ahí? Hubiera sido un horror. Ya es una tragedia. Pero Eliana, han sacrificado sus propias vidas, sí, han puesto en riesgo sus propias vidas para que la cosa no se ponga peor. O sea, han demostrado más responsabilidad, Dios mío, ¿no? Desde el inicio de la crisis, nosotros le hemos señalado al Ejecutivo de que evalúe bien los estados de emergencia, porque son medidas temporales, excepcionales, que te deben permitir en el corto plazo resolver una situación. Y claro, lo que tú dices es una verdad absoluta. Nuestro informe refleja todo lo que ha significado en términos de vidas y afectación a la integridad, porque hay muchas personas que van a quedar mutiladas con severas lesiones, no solo en civiles, policías fundamentalmente, ahora miembros del ejército. Y cuando se dio este estado de emergencia en Puno, nosotros nos reunimos con el ministro de Defensa, posteriormente con el ministro del Interior, porque ya se pensó en un comando unificado y darle la responsabilidad
a las fuerzas del orden. Entonces, sí, la Defensoría del Pueblo considera que es un inútil enfrentamiento entre peruanos, porque el policía, el miembro del ejército, es tan peruano como la persona que sale a protestar. Pero también hemos señalado que detrás hay aguas turbias entre las que se van moviendo personas violentistas, asusadoras, personas que probablemente tengan vinculación con el terrorismo, por las cuales hemos pedido que haya una separación, que se las ponga a disposición de la justicia. Entonces sí creemos que la respuesta tiene que ser una respuesta política. No podemos seguir enfrentando así a nuestros hermanos en el país y tener una situación de tensión permanente para toda la sociedad peruana, que es vista en la región y en el mundo como un país en preocupación por el calado de su sistema democrático, de sus instituciones, pero también de si realmente estamos respetando o no los derechos humanos de las personas. Ileana, tenemos que ir a la pausa. Yo te agradecería te mantengas conectada porque tengo dos temas sobre los cuales nos interesa mucho tu opinión. Uno de ellos es lo que está pasando en el Congreso, porque por un lado no quieren adelantar las elecciones y con un prácticamente 5% de aprobación pretenden hacer modificaciones trascendentales a la Constitución. O sea, más allá de que digamos, las iniciativas puedan ser las necesarias o no, no es este precisamente el Congreso más indicado para hacerla. Pero lo segundo es lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, donde también, digamos, hay cambios de reglas de juego importantes y lo que ha motivado incluso una declaración de la Defensoría al respecto. Sobre eso quisiéramos hablar, por favor, tras la pausa. Eliana, te agradezco que te mantengas conectada. Regresa. Estamos conectados con Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada. Y tenía una primera pregunta, el tema del Congreso, es decir, ¿qué hay que hacer, Eliana, para que el Congreso reciba el mensaje de su realidad? Es decir, me resulta increíble que no sean capaces de entender el nivel de descrédito que tienen. Y por lo tanto todas las conclusiones que se derivan de eso, ¿no? Con respecto no solo a que se tienen que ir rápido y convocar elecciones lo antes posible, sino además que no pueden pretender hacer cosas que no tienen el nivel de legitimidad para hacerlo. Bueno, es una situación muy, muy compleja la que vive el país en términos de institucionalidad. Y evidentemente una de las plataformas que se tiene en las movilizaciones que hay es que se vayan los congresistas. Visto en términos constitucionales, eso, Nicolás, no es posible porque tiene una ruta. Sin embargo, un adelanto general de elecciones puede desembocar, como que ya lo están haciendo en la Comisión de Constitución, se está trabajando en la materia, en un adelanto de elecciones. Creo que esa es la vía sensata, correcta, para que se pueda adelantar las elecciones. En su momento, la Defensoría del Pueblo señaló que eran necesarias reformas. Sin embargo, dada la crisis, dada la cantidad de fallecidos, de heridos, dada la cantidad de indignación de la población, la situación de emergencia en la que estamos viviendo, con declaraciones de estados de emergencia, con comandos unificados, con afectación en varias zonas en las que personas que ni siquiera estaban protestando han perdido la vida, que son cerca de 11, y un impacto muy fuerte también, hay que decirlo, en las economías, y ahora se pone en cuestión inclusive la posibilidad del inicio de las clases. Exitosa. Nosotros creemos que la vía es el adelanto de elecciones. Obviamente hemos visto que el Congreso de la República ha retomado esta legislatura y están también dando luz a varias iniciativas distintas. Creo que es aconsejable que se puedan concentrar en aquello que es fundamental, más allá del nivel de aceptación que efectivamente muchas encuestadoras lo han dado a conocer y sobre las cuales podrán opinar. La Defensoría da cuenta de su trabajo y precisamente una lectura integral de este informe defensorial número 190 que ha sacado la institución, te hace ver por qué las instituciones, los poderes públicos deben tomar acción inmediata para resolver esta situación. Ahora, Eliana, con respecto al tema
del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes de las decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, hay un tema que debería corregirse. El Tribunal Constitucional sacó una nota de prensa dando a conocer el sentido de su decisión en una demanda competencial que inició el Congreso de la República contra el Poder Judicial por varias decisiones. Una de ellas era la acción de amparo del Sindicato de la Defensoría del Pueblo por la falta de algunos principios en la elección del defensor del pueblo, responsabilidad que le corresponde al Congreso de la República con una alta votación de 87 votos, una votación calificada. Lo otro, respecto del amparo planteado por el señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y el tema de SUNEDU. Entonces, un primer tema es que te ponen una nota de prensa y no puedes opinar en tanto no tienes la sentencia. Esta sentencia se publicó el día viernes, tuvimos la ocasión colectivamente con todo el equipo de la alta dirección y los adjuntos y adjuntas en la Defensoría del Pueblo de hacer un análisis. ¿A qué conclusión hemos llegado? Que esta sentencia en realidad es muy peligrosa, y es peligrosa porque constituye, en opinión de la Defensoría del Pueblo, un retroceso al vulnerar las bases propias del Estado constitucional de derecho. Y decimos esto porque, en términos sencillos, lo que se está señalando es que no hay control jurisdiccional a ciertos actos parlamentarios, entre ellos la elección del defensor, pero lo importante es que ha habido una línea de precedentes jurisprudencial en la que el propio Tribunal Constitucional, antes del actual, señalaba de que no hay ninguna isla exenta de control. Entonces, no hay una explicación en la fundamentación de esta sentencia respecto de ello. Y por eso es que esta doctrina de que es un poder que no se somete al control jurisdiccional, para nosotros es un retroceso, porque va a debilitar la fuerza normativa de nuestra propia Constitución y del Estado constitucional de derecho que estamos defendiendo. En segundo lugar, afecta definitivamente la independencia del Poder Judicial, y ahí el Poder Judicial tendría que decir algo, porque la Constitución reconoce la independencia judicial y que los actos que están ahí contenidos están anclados en el artículo 139, el inciso 2 de la Constitución. Sin embargo, esta sentencia ha declarado nulas diversas resoluciones judiciales, pero además le ha pedido a la Junta Nacional de Justicia que evalúe la actuación de esos jueces. Es decir, aun cuando se reconoce de que por derechos fundamentales sí se puede recurrir, dime tú si en la práctica algún juez que ya tiene una velada amenaza de que lo pueden procesar por admitir, ¿hay esa garantía o más bien hay una temeridad en esta sentencia? Lo otro que hemos señalado es que debilita al Jurado Nacional de Elecciones y al propio sistema electoral, porque se exhorta, ahí no hay una decisión, una exhortación a que se modifique el artículo 99 de la Constitución y que en buena cuenta el Jurado Nacional de Elecciones, su presidente, el jefe de la OMPE y de RENIEC, como instituciones del sistema electoral, pueden ser sujetos de denuncias en el plano congresal. Pero hay un tema, el último, que si bien no es mandatorio y está en dos fundamentos de esta sentencia, Nicolás, preocupa a la Defensoría del Pueblo, porque esta sentencia, al poner esos dos aspectos, pretende limitar el pleno ejercicio de las facultades del encargo de funciones en el cual estoy hoy, en el cual estuvo el doctor Eduardo Vega en su momento y en el cual también estuvo el doctor Walter Albán en su momento en el encargo de función. ¿Qué es lo que señalan? De que prácticamente la institución está acéfala y debería dedicarse a acciones administrativas. ¿Qué significa eso? Pagar salarios, prender la luz, apagar la luz e ir a casa, y eso es inadmisible. La Defensoría cumple un mandato constitucional, lo estamos demostrando, lo estamos haciendo, y obviamente se hará hasta el último día en el que el Congreso de la República nombre a una titular o un titular en esta institución.
Bueno, yo creo que son absolutamente preocupantes y hay que esperar la respuesta. Vamos a tratar de tenerla de tal vez el doctor Gutiérrez Tixe, que es uno de los voceros más articulados del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Eliana, por atendernos. Ha sido muy gentil. Muy buenos días. Gracias a ti. Buenos días.